Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde te encuentres. Bienvenidos a una sesión más, una clase más, tanto en Ataraxia como en canal Psicología y Filosofía David Sánchez. Vamos a interactuar en esta noche. Bueno, noche porque estamos de noche, yo estoy de noche, pero probablemente me vas a escuchar del día o en la mañana o me veas en cualquier hora. Bien, le saluda David Sánchez, pues psicólogo y profesor de filosofía. Hoy vamos a tener un tema, eh, pues como todo en este espacio es para cultivar nuestro conocimiento y posicionarnos, darnos un posicionamiento histórico, un posicionamiento de vivencia y de ideas, ¿verdad? De darle lectura a los acontecimientos que están sucediendo, aconteciendo en este momento. Vamos a hablar del nihilismo, nihilismo y vamos a hablar de cómo el nihilismo interfiere o afecta o está presente en la posmodernidad. Vamos a tocar estos dos temas que es bastante grosso, como dirán los argentinos, ¿no? Es bastante denso, no podemos como quedarnos en un solo encuentro y explicarlo. Vamos a explicarlo. Empezamos inmediatamente, vamos a ir inmediatamente a identificar qué es posmodernismo y qué es nihilismo. A ver, el nihilismo, vamos a hablar del nihilismo primeramente. Definición de nihilismo es eh, una corriente o corriente filosófica, una idea filosófica eh, que fue señalada por Friedrich Nietzsche, pensador de inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, que sobre todo eh, hace ver o exalta o señala la crisis de la existencia del hombre y de la mujer al eh, tener decepción de todo y encumbrar la nada. O sea, nada, no hay nada que sostenga al hombre, a la mujer, no hay valores, no hay estructura religiosa, no hay conciencia de vida, no hay nada en el más allá. ¿Para qué vivir el más acá? O sea, una crisis de existencia, crisis de vivencia, crisis de esencia, nihilismo. O sea, nihilismo quiere decir la nada, la nada. Y esa es la definición de nihilismo. A grandes rasgos, vamos a ver qué es la posmodernidad. Aquí estamos hablando de una etapa tanto temporal, histórica, como filosóficas, en que los acontecimientos de la cultura, de la política, la economía, están validados por una concepción o una ideología o un pensamiento o una noción política o una noción cultural. Posmodernidad quiere decir después de la modernidad. Después de la modernidad. Y resulta que en la etapa histórica hay un tiempo de la modernidad que algunos no descifran exactamente el inicio de la modernidad. Hablo de la modernidad. Algunos identifican en el momento de la reforma de Lutero, otros la revolución inglesa de la revolución interna de Inglaterra, otros en las revoluciones que se fueron dando, y alguien dice que en la Revolución Francesa, pero alguien no se tiene exactamente. Lo que sí se sabe que hay como hitos, momentos en que señalan el inicio de la modernidad. Pero aquí estamos hablando de la posmodernidad. Y es que para hablar de la posmodernidad tendríamos que hablar de la modernidad. La modernidad era el encumbramiento, tenía como base el encumbramiento del pensamiento humano, la razón, el intelecto soberano por encima de cualquier otro conocimiento o otra adquisición humana. Sobre todo por encima de todo trascendental o metafísico como
ya lo sería la fe, la religión, y la diosa razón está por encima de todo. Bueno, la posmodernidad es entonces la antítesis de la modernidad. O sea, si se encumbraba la razón, el intelecto, la soberanía del intelecto y la noción de la capacidad intelectual, es precisamente la decepción del intelecto humano en la posmodernidad, en la que todo subjetivo es importante para la persona. O sea, todo lo subjetivo pasa a ser objetivo. Y ya no hay una verdad objetiva, sino que hay muchas verdades. Y cada verdad es importante para manifestarla y reclamarla. Es por eso que la posmodernidad es este contexto en que vivimos en estos momentos en que yo estoy haciendo este video, en el 2024. Ya llevamos tiempo de la posmodernidad y tiene rasgos muy presentes del nihilismo y de cómo afecta en la política, en la economía, en la psicología y en el pensamiento del hombre. Así que, dando esta introducción de ubicación, vamos a ir a, permítame presentar, valga la redundancia, la presentación que quiero compartir con ustedes en esta pequeña masterclass que vamos a tener en este momento, porque yo quería hablar con ustedes y que me están escuchando también del nihilismo y la posmodernidad, un diálogo contemporáneo, que quiere decir que es una situación del hoy, del momento, del aquí y del ahora. Cómo las organizaciones se manejan, ¿sabrán que están en posmodernidad? Yo me hago esta pregunta. Las empresas saben que están en posmodernidad. La economía, usted sabe que su economía se mueve en la posmodernidad. Sabe que la psicología también se mueve en la posmodernidad. A los estudiantes de filosofía y psicología saben qué es la posmodernidad. En el desarrollo humano, en esa clase de desarrollo humano, les están hablando de posmodernidad y nihilismo. Yo creo que esto a veces no se toca en las cátedras, no se toca en las organizaciones, ni tampoco se habla en el diario vivir. Hay que hablarlos con sus términos y aunque parezcan muy elevados y técnicos, es así. Nihilismo y posmodernidad. Un diálogo contemporáneo. ¿Por qué hoy se piensa como se piensa? ¿Por qué hablamos de decadencia de valores, de concepción de palabras diferentes, diluyentes, que se diluyen, en donde lo subjetivo está por encima del objetivo, donde vivimos de la cultura del sentimiento, de la emoción, de lo vulnerable, en donde hablamos de integridad, de integraciones, de ideologías, de género, de equidad. Todos son diálogos postmodernistas. Todo esto que usted escucha comúnmente como inclusión, integridad, igualdad, ideología, género, todo esto es diálogo postmodernista, que es un intento de dar significado a lo que se ha desvirtuado, se ha diluido producto de la modernidad y ahora en la posmodernidad. Entonces, el nihilismo, que es un desafío que inicia en la modernidad. Recordemos que el nihilismo inicia en la modernidad como visualización a la posmodernidad. Repito, el nihilismo nace en la modernidad, en el encumbramiento de la razón, Friedrich Nietzsche, y Nietzsche, algunos le dicen Nietzsche, y visualiza lo que va a acontecer hacia el futuro, sobre todo después de la Gran Guerra, que la Primera Guerra y posterior con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de los factores que sabemos en que la posmodernidad tiene su presencia es, por ejemplo, en la decadencia de los valores. La decadencia de los valores. O sea, en la amoralidad y la inmoralidad. O sea, el contenido axiológico. La axiología. Nietzsche, precursor del nihilismo, cuestionó la pérdida. De hecho, Nietzsche va a ser un gran cuestionador. Es el que señala el significado en la modernidad. La ausencia de valores universales como la justicia,
como la templanza, como la prudencia, como lo divino, entran en decadencia. La decadencia de la religión. Y es que usted no ha notado que la religión, en este momento en que estoy haciendo yo este podcast, pareciese que no tiene un peso, valga la redundancia, moral para hacer énfasis y señalamiento como profetas de una situación que se pueda dar. No sé si han notado que cada vez que, por ejemplo, habla la Iglesia Católica, habla los papas, otros dicen, pero ¿qué tienen que hablar ellos si ellos no se comportan como tal? Si ellos tienen, mira los escándalos, mira lo que ha pasado, mira el problema que tienen interno, la corrupción interna, ¿cómo ellos van a hablar entonces de esto si no tienen referencia? Bueno, esto es parte de la posmodernidad. La posmodernidad es que los arquetipos institucionales se les ha quitado el poder, se le ha desprestigiado por medio del desprestigio y de del señalamiento producto de las conductas de algunos de sus miembros, pero que hacen que la población los haya quitado del puesto, del lugar donde estaban colocados como arquetipos. En la modernidad todavía las referencias religiosas eran arquetipos para la sociedad. Hoy en día en la posmodernidad hay que hablarlo real y así vivido. No lo es porque para la persona de a pie, y esto no lo digo dando aplauso a esto, es todo lo contrario. La persona de a pie dice sus situaciones están más grandes que cualquier situación metafísica, de cosmovisión, de ideales de Dios. Yo vivo mi Dios a mi manera, a mis deidades, mi panteísmo, yo lo mezclo con mi sincretismo, ¿sí? Le doy realidad a cualquier tema, y esto inclusive ha tocado las entrañas de la misma religiosidad de la iglesia en este caso. Entonces existe una decadencia de referencia moral, y esto yo lo vengo persiguiendo desde 2000 hacia acá, 2005, que empezaron los escándalos de la Iglesia Católica en esta referencia, porque la Iglesia Católica es la referente para Occidente hasta el día de hoy. O sea, ya ha pasado una década, o sea, esos muchachos ya tienen 10, 20 años, por lo tanto van a decir, no hay referencia. Y es que aquí hay que darle lectura a esto, porque a pesar de la situación, el arquetipo es atemporal y hay que mantenerlo, porque esta es de una de las problemáticas de la posmodernidad, la decadencia de la religión. Y al no existir una decadencia en la religión, existe una decadencia en la moral, y sobre todo en la moral tradicional, en la que conocíamos. Entonces es por eso que se infiltra la corrupción, se mezcla el nepotismo, se mezcla, se mete el aprovechamiento, el abuso, de todos los tipos de abusos, ¿eh? Entonces genera una sensación de vacío y desorientación. Entonces el ser humano en este momento tiene esa crisis propia del adolescente, que es no saber en qué es, ni para dónde va, ni para qué es bueno. No solamente el adolescente, esto está enquistado ya en la persona adulta. Por eso que de una cierta manera, de una cierta forma, añoramos hay una nostalgia, y vende bien la nostalgia, ¿eh? La nostalgia vende también, que hoy es marketing, los 80, los 90. Yo colecciono figuras de acción, pero que pegan a la nostalgia, porque el posmodernismo me vende el vacío y me hace recordar, me hace volver a la experiencia de cuando tenía sentido la vida, sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Entonces, en esta situación se encuentra el hombre moderno, el hombre postmoderno. Hay un autor muy significativo de este momento, se llama Byung-Chul Han, que hace señalamiento de esa crisis interna. Ahí nacen las grandes depresiones, las ansiedades,
el sistema de salud mental del hombre y la mujer de contemporánea nace de este producto de este nihilismo, que es un desafío de esta posmodernidad. También un punto 2, el hombre absurdo, el Camus, en su obra El mito de Sísifo, explora la naturaleza absurda del ser humano. Frente a la ausencia de sentido, el hombre se rebela contra la propia existencia, buscando libertad individual. Y aquí entonces es la búsqueda de cualquier salvavidas, ¿sí? Entre la nada y el golpe, prefiero el golpe, porque la nada es dolorosa más que el golpe. Y es por eso que se agarra de cualquier salvavidas, de cualquier tronco de este mar nihilista, posmodernista. Y ese tronco, ¿qué puede ser? Cualquiera que te venda humo, cualquiera que te venda felicidad inmediata, cualquiera que te diga que vas a bajar de peso inmediatamente, cualquiera que te diga que si te acepta como te sientes vas a ser feliz, que no eres hombre sino mujer, si eres mujer eres hombre, como te sientes. Es por eso que vivimos el proceso histórico del sentir más que del pensar, de cualquier pachamama, de cualquier piedras, de cualquier humo que te pueda ayudar. Vivimos el contexto de muchos coach que te venden y que te ayudan, entre comillas, a encontrarle una existencia, un valor existencial, y esto es existencialismo, a tu vida. Y es por eso que nos agarramos de cualquier cosa. Terapias para ya, resolverlo ya, aprender ya, el poco vivencia, poco manejo de la frustración y de la frustración y del aburrimiento, de todo, del inmediatez, resultados inmediatos y ya. Yo a veces me río que mi trabajo es tema organizacional, y a veces cuando vienen estas personas vendiendo que te vamos a hacer un estudio de clima y vamos a darte resultados inmediatos, donde tenemos que ver resultados para allá. Entonces vivimos una cultura del ya y no visualizas que es una venta posmodernista. Posmodernista. La vivencia del ya. La crisis de significado en un punto 3. La pérdida de grandes narrativas que otorgaban sentido a la vida, como la religión o la razón. Miren, algo muy interesante. La razón desplazó a la religión, pero también se ha desplazado la razón. Ya nadie quiere escuchar temas de profundidad. Ya nadie quiere tomar un libro para leer. Ya nadie quiere ir a las bibliotecas. Las bibliotecas no existen. Queremos la inmediatez, vuelvo y repito. Lo que me dé el TikTok, lo que me dé lo inmediato. Entonces, hay una crisis de significado. No, ¿qué es una crisis de significado? No me siento en comunión con lo que pienso y lo que hago. O sea, lo que pienso está distante en lo que hago. Lo que es mi esencia está distante de mi existencia. Hay una crisis de significado. De hecho, para que exista un significado, debe existir un significante. ¿Qué es el significante? Es la categoría que objetivamente tiene un objeto o un sujeto, valga la redundancia el objeto, que tiene un objeto o un sujeto por su acción o lo que realiza. A ver, me explico. Un vaso es un vaso porque es un vaso. El hombre le dio nombre de vaso porque es un recipiente que deposita el agua. Es un vaso. Pero hay una distancia entre el significado y el significante. ¿Qué quiere decir? Que hoy podemos interpretar cualquier nombre de algo a lo que se me antoje. Miren, palabras como matrimonio, como familia, como amistad, como igualdad. Hoy hay una lejanía entre lo que significa y lo que se interpreta. Hoy cualquier conjunto de personas se le llama familia. Hoy cualquier unión emocional, pasional, se le llama matrimonio. Eso es una crisis de la posmodernidad. Entonces, esto deja un vacío. La búsqueda del significado se toma individual y subjetiva, y es el encumbramiento del subjetivismo. Hoy
lo que piensa la persona y lo que siente es más importante de lo que piensa. Y sobre todo si eso siente está relacionado con sus emociones y sus pasiones, eh, eh, tiene carácter de importancia y de vigencia y de valía. Pues no hay nada más lejano que la realidad, porque sabemos que existe algo objetivo, algo que es atemporal y algo que es verdadero. La posmodernidad es una era de fragmentación, ha fragmentado. Sí, claro, porque si ya no tienes en qué apoyarte, ni siquiera de la razón, ¿de qué te vas a apoyar? De lo que venga. Es una desconstrucción de la realidad. Por ejemplo, sus grandes autores, entre ellos está Foucault, que es uno de los autores de la posmodernidad y lo que es la posverdad. Aquí hago énfasis de la posverdad. La posverdad es cualquier significado de esto que estaba hablando, del significante, yo le puedo dar valía de verdadero. Así que cualquier punto, cualquier tema es verdad para mí. Cualquiera. La verdad de la ideología de género, la verdad del feminismo, la verdad. Esto es subjetivismo. Y al colocarlo como objetivo, hay una fragmentación. Entonces cuestiona la existencia de una verdad única, universal. Aquí está. No existe verdad única. Y es que esto se ve en la conversación. Yo no sé si ustedes no han estado en una conversación. Lo más probable es que ustedes han estado en una conversación que dice, en religión y en política no nos metemos porque cada quien tiene su verdad. Cada quien tiene su punto de vista. Tu verdad es verdad. Es importante. Y ustedes ven, psicólogos, ustedes ven a profesionales escuchando, es verdad, pero desde el otro punto también es verdad. Señores, no están conscientes de que es un fenómeno postmodernista y posverdadero el decir de que todo mundo maneja la verdad. No todo mundo maneja la verdad. Para eso hay que debatir. Todo mundo tiene derecho a opinar. Y parece que al opinar, todo mundo tiene derecho de aceptar la opinión. No, toda persona tiene derecho a opinar, mas no toda persona tiene derecho de aceptar la opinión. Este es un tema diferente, porque hay que escuchar realmente si la opinión es objetiva, verdadera, certera y atemporal. Anteriormente lo decía, dice que va otorga sentido a la vida, la pérdida de las grandes narrativas que otorgaban sentido a la vida. Lo que pasa es que Occidente, en este caso, estaba sostenido por narrativas atemporales, como la existencia del más allá, la existencia de la vida, la existencia de la felicidad, la existencia de la felicidad objetiva, no la felicidad que hoy nos venden de enlatada. Y al perderse esto, se ha diluido todo. Entonces la realidad se fragmenta en múltiples narrativas, perspectivas y experiencias subjetivas. En las conversaciones se entiende. Cada quien quiere opinar desde su punto de vista. Y hay temas que las personas no están, que no estamos claros. Un tema es una tesis, una opinión, y otro es una idea. A veces opinamos como si fuera idea. Yo que estoy relacionándome todos los días con personas en mi trabajo y todo aquello, cada vez que alguien quiere fundamentar algo que sea verdadero, lo habla desde su situación personal. ¿Lo has escuchado en algún momento? Sí, porque a mí me pasó que a mí me pasó que para sustentar una verdad como si fuese objetiva. Lo que te ha pasado no quiere decir que sea una verdad para todo, como por ejemplo el divorcio, como por ejemplo que un diagnóstico es para todo. No. Entonces, la narrativa de las perspectivas y experiencias subjetivas. También el fin de las metanarrativas. Las metanarrativas, ¿qué quiere decir? Más allá de lo que se narra, tenía un sentido trascendente, tenía una explicación de valor ontológica, de sentido, de vivir desde el deber y vivir bien. Se me vienen a la mente los cuentos, por ejemplo,
los cuentos que conocemos, como Caperucita Roja, como La Cenicienta, como Pulgarcito, todos estos cuentos que ya Freud va a decir el análisis de los cuentos, tenían un significado allí oculto, casi subliminal, para mantener un código de vivencia moral y atemporal. ¿Qué ha pasado en la posmodernidad? Se caracteriza por desconfianza en las grandes narrativas que pretendían explicar el mundo. O sea, desconfía de la autoridad, desconfía de la referencia estructural que da sentido a la vida en este sentido, ¿no? Se cuestiona el poder del lenguaje y la construcción de la identidad fija. ¿Por qué se cuestiona el lenguaje? Porque el lenguaje da sentido a la idea. Es que la idea se verbaliza. La idea toma materia de lo que verbaliza. Y la idea más vale que sea objetiva para poderla expresar. Porque si no, podemos hablar cualquier sandeza o podemos hablar de cualquier hierba aromática que nos venga en mente. Entonces, la desconstrucción del lenguaje. Esto se ve muy común hoy día, donde se cambia la I, la A por una E. Todes, amigues. Esa es una desconstrucción del lenguaje. Una desconstrucción del lenguaje. Decir que todo lo antiguo era malo y todo lo nuevo es bueno, también es una desconstrucción del lenguaje. Me viene a la mente alguien que dijo hace muy poco, yo estaba en una reunión, dice, es que todo lo que habíamos aprendido en nuestra historia, hablando de cómo nos tratemos de tratar entre hombres y mujeres, quiere decir que todo se aprendió de una mala manera. O sea, desprestigiar la historia, desprestigiar la construcción histórica del lenguaje es desprestigiar nuestras raíces. Voy a hablar claro. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres. El ponderar a la mujer por encima de sus cualidades simplemente por su sexualidad, y que hoy debemos adoptar lenguajes de inclusión para no hacer sentir o hacer menosprecios de la mujer, es una desconstrucción de una metanarrativa. Y es un fenómeno posmodernista. Definitivamente. Porque a la persona se le acepta y se le valora por su capacidad, por su dignidad. Y eso cualquiera, por su dignidad. No por su sexualidad, no por lo que hace en su intimidad. Eso no tiene nada que... Es importante para él, eso es subjetivo. Pero lo que me hace unido, me une con él, es que es un ser humano. Hombre, mujer, lo que sea, su tendencia. Es un discurso de metanarrativa. El individualismo y la subjetividad. El posmodernismo otorga un valor central a la experiencia individual, no colectiva. Si tú vives la experiencia, pasa la experiencia, y hoy hablamos de experiencias, pero a una manera personal. No se piensa en el colectivo, porque el colectivo es aristotélico, y eso habla de el medioevo. O sea que los conservadores no entran en la posmodernidad. Se abandona la búsqueda de una verdad universal en favor de la pluralidad y la diversidad. Diversidad y pluralidad, ¿les suenan esas palabras? Claro, cuando se encumbra las minorías haciéndonos pensar de que han sido reprimidos por la historia, y se encumbra de manera exacerbada esa minoría, ya deja de ser minoría. Es que yo me cuestiono siempre si esa minoría es minoría realmente en este momento, sea la minoría que ustedes vayan identificando. Entonces, ¿a dónde vemos el nihilismo? Y usted me dirá, ¿por qué existe tanto problema de depresión y de ansiedad? Por el nihilismo. Si podemos llegar a conclusión en esta masterclass, en este podcast, ¿por qué existe tanto problema después de la pandemia? Y no me voy a meter porque me pueden descodificar el tema por hablar de la pandemia, la pandemia.
Pero de ese suceso hacia acá, ¿por qué se ha exacerbado tanta la depresión y la ansiedad? Porque nos han inyectado el nihilismo. ¿Sí? El nihilismo puede alimentar el sentimiento de desesperanza, vacío existencial. No es que nada te complace, nada te llena, nada te nada, todo te turba, todo te perturba, dirá Teresa de Jesús, y nada te basta. Entonces una mujer que vive sin Dios, un hombre que vive sin tope de vida, sin complacencia en lo mínimo, por más que queremos ser orgánicos o minimalistas, que es otra frase del momento. La depresión y la ansiedad se manifiestan como respuesta a la ausencia de propósito, al no haber propósito, de vivir el ya. Como no, prepárate, de hecho, prepárate ya porque vienen los zombies. Prepárate ya porque vienen, de hecho, las películas de los zombies tienen que ver con esto, ¿no? Porque el mañana no sabes qué va a pasar, es un cataclismo. Entonces, porque es que piensan en recalentamiento global, sobrepoblación del mundo, así que vive el ya. Por eso no voy a tener familia, por eso tengo un perrito mejor que un hijo, por eso no me voy a casar, por eso voy a ser lo más productivo y llenarme de dinero y no sé, porque no sé lo que va a vivir. Esto es un fenómeno posmodernista, es un diagnóstico posmodernista. Entonces, colegas, la depresión y la ansiedad, que sí es un trastorno que vive el hombre y la mujer contemporánea, la causa raíz es el nihilismo. La despersonalización, la sensación de falta de sentido puede llevar a la despersonalización, la pérdida de la identidad. Y es que hoy vivimos la pérdida de la identidad, no hay identidad. Los adultos estamos como los adolescentes. Un día, cuando estábamos adolescentes, un día yo estaba con un amigo que era rockero, otro que era reggaetonero, otro que era reguecero, otro que era salsero. Yo me vestía igual y tenía identidad. Un día era muy comunista, izquierdista, otro día era anárquico. Y la vida adulta la vives de esa misma manera. No hay identidad. Un día entras en un trabajo, quieres otro, no sabes a dónde vivir, no buscas sentido en lo que... No hay sentido en lo que haces, en lo que vives, en lo que vivimos, en lo que hacemos. Hay una despersonalización y hay que personalizar las funciones, personalizar la vocación. La vocación es única e individual. Y uno de los problemas laborales es que existe una despersonalización de la vocación. Al existir una despersonalización de la vocación, existe una despersonalización de la profesión. Cualquiera puede hacer esto. Cualquiera lo puede hacer. No tengo raíces, no tengo... no pernocto en un sitio determinado. Estoy como un vagabundo. No como peregrino, un vagabundo. Un vagabundo no sabe a dónde ir, un peregrino sí sabe a dónde ir. La autodestrucción. En el caso extremo, el nihilismo puede conducir al comportamiento de autodestructivo como el abuso de drogas, o una palabra que no puedo mencionar, pero ya saben, y esto también ha pasado, el no tener, al no validar que la vida, al no tener referencia que la vida es un regalo, puedo hacer de ese regalo lo que me da la gana. Sí, hay que tomar, y sobre todo para este tiempo, hay que tomar mucho la salud mental. La salud mental es importantísima, pero de fondo hay un tema filosófico. Es la existencia, el sentido de la vida. Eso que decía Víctor Frank, logoterapia. Logos. La pérdida del significado puede llevar a la desesperación y la búsqueda de cualquier escape, de cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera. Yo que estoy hablando en mi profesión, a un cura que esté escuchando, a un pastor, a alguien que dice estoy muy de iglesia, igual el nihilismo está metido también en los círculos religiosos. No crean que están vacunados en contra de esto, aparece en todos lados. Entonces, ¿a dónde lo vemos en la cultura contemporánea? Por ejemplo, el fenómeno del globalismo y la interconexión. Es un fenómeno de la posmodernidad, más que de la globalización, el globalismo, porque la globalización, muy bien lo explica Agustín Laje,
eh, se maneja de término económico, en sintonía económica. Pero el globalismo es el funcionamiento, el funcionamiento de acciones y de doctrinas y de leyes de estados supraestatales, o sea, que no son del Estado, están por encima del Estado, que nos dan órdenes a todos de lo que tenemos que hacer, de lo que hay que hacer. Hoy hay que acatar, por ejemplo, normativas o diálogos posmodernistas de inclusión porque una entidad supraestatal lo dictamina en unas leyes. ¿Me han considerado en esa opinión? ¿Han considerado a la persona en esa opinión? No. Entonces, existe, y esto es muy rápido, esto es volátil por la interconexión. La interconexión que nos da, por ejemplo, las redes sociales. Se propaga la medio verdad o la verdad que nos quieren contar de tal manera que nos pueden manejar. Y yo menciono esto, me pueden decir que soy una persona conspiranoica, pero la verdad es que cada día me encuentro y me entero y descubro, producto de estudio, producto de lectura, de que sí nos están controlando. Antes decían que te controla el Vaticano, te controla el Papa. No, hasta el Papa probablemente lo pueden estar controlando. Ojalá que no, y ojalá que me equivoque en esto. La posmodernidad se caracteriza por la globalización de la interconexión de culturas y la aceleración de ritmo de vida. Las fronteras es que al no existir fronteras, el problema migratorio. Hoy sí, la conexión de culturas, el respeto de la cultura, el aprecio de la cultura, la admiración de la cultura, no la imposición de la cultura. Miren cómo está Europa en este momento con el problema de la inmigración y la cultura inmigrante que se ha apoderado de Europa. ¿Qué decir de nuestros problemas hispanoamericanos con la inmigración? Donde no hay un crisol de razas, no existe el crisol de raza tal cual, sino imposición de culturas. Imposición de cultura. Esto es un fenómeno de análisis. La cultura, imagen y la inmediatez. La posmodernidad está marcada por la cultura de la imagen y la inmediatez, ¿sí? Del profesional, de aquel que ha encumbrado. La mujer, la verdadera mujer es la que está, la que ha hecho de su vida una carrera profesional, la que ha viajado, la que ha postergado su vida familiar, la que no tiene hijos. Esa es la mujer exitosa. La otra está marcada por el patriarcado, que obedece a un esposo, la que tiene hijos y la que ha vivido una vida arcaica. Esto es un mensaje posmodernista que nos quieren manejar, influir para tomar decisiones por nosotros. La desconstrucción de la masculinidad. Hoy ser masculino es un atentado contra la sociedad. O sea, cuando digo masculino es que el hombre que aprecia a la dama, que se admire de la dama, que exprese el amor por la dama, que sea varón en todos los sentidos, que sea responsable, que ayude a su familia a tomar decisiones y a apropiarse de las decisiones. Hoy esto es visto como mal. Está visto malo. El hombre debe ser más, en esta posmodernidad, más frágil, más hablar de sus sentidos, de sus emociones, que no está mal. Hay que hablar de las emociones como varones, pero también hay que tomar decisiones. Y eso lo hace el varón. Lo hace el varón. La pluralidad y las identidades fluidas. La posmodernidad celebra la diversidad, ¿sí? Aquello que es diverso. Como que si en lo diverso está... miren, y no celebra la verdadera diversidad que es entre un hombre y una mujer. Es la verdadera diversidad. La fragmentación de las identidades, la construcción de identidades fluidas, el líquido. No hay nada consistente. El cuestionamiento y desconfianza. La posmodernidad se caracteriza por una actitud crítica y de cuestionante constantemente. Es por eso que se le denomina la generación de cristal, porque no es porque sea débil, sino porque no acepta la crítica. No acepta la crítica. Nihilismo y posmodernidad, un futuro incierto.
hay un desafío individual, la búsqueda del significado de la vida y la necesidad de diálogo, ¿sí? No sé a dónde va a vaticinar, a ir el tema de la posmodernidad y el nihilismo que está muy presente en este contexto de vida. Y esto me lo voy a saltar. El horizonte futuro, vamos a lo que se lee, es la redefinición de la realidad, producto de la realidad, la, entre comillas, inteligencia artificial, porque no es inteligencia, es artificial, pero el trans, el post, la posverdad, ¿sí? Va a pasar del humano al transhumano, el transespecie. Las nuevas formas de comunicación están redefiniendo nuestra percepción del mundo y la construcción de la realidad. Entonces hay que analizar qué tanto atenta esta nueva realidad con los valores atemporales y nuevos valores y significados. O sea que vamos a darle nuevo valor a los temas. En un mundo complejo y cambiante se buscan nuevos valores y significados que den sentido a la vida y a la experiencia individual. Como si los valores fueran temporales, que se puede dar significado temporal. Son atemporales. Y el papel del diálogo de entre diferentes perspectivas. Sí, hay que dialogar. Las culturas y disciplinas se toman fundamentalmente para construir un futuro más justo. Y es que en el diálogo, en la relación, podemos tener una construcción. Sin embargo, no perder la postura, no perder la identidad, aceptando cualquier soplo de nueva posmodernidad o de posmodernidades. Así que, a ver, dejo de presentar. Esto quería yo traerlo en esta reflexión. La posmodernidad es un fenómeno que está influido por el nihilismo y es lo que habita en este momento. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, si quieres darle una lectura de las circunstancias que vivimos y por qué hay tantas situaciones de salud mental y tanta crisis existencial, pues porque estamos en una posmodernidad que es líquida, que está muy influida por el nihilismo que habita y no da significado, no da significado a nada, a nada. Es la lectura que le podemos hacer desde un rincón psicológico y filosófico. Recuerda darle like a este video si quieres que haga más clases, o deja la campanita, dale a la campanita para que te aparezca en tu información y me puedes escuchar en Ataraxia, en podcast Ataraxia. Que tengan todos excelente día, que les vaya bonito.